y en ese orden de ideas se está perjudicando a toda la comunidad a la que no le estamos pudiendo resolver los casos oportunamente por los motivos que ya he expuesto. Sin ningún preámbulo, sin ninguna disertación teórica, señor fiscal, por favor, proceda a formular la imputación con las precisiones que hemos hecho. Gracias, su señoría. Para efectos de cumplir con las directrices, señor magistrado, la Fiscalía se va a apoyar una presentación para efectos de que metodológicamente se pueda cumplir precisamente con los derroteros del artículo 288 de la Ley 906 del 2004. A continuación procedo a compartir pantalla para los efectos pertinentes en punto al desarrollo de la audiencia de imputación. No, señor fiscal. Discúlpeme, por favor. Eso no lo podemos permitir. Vuelvo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Me están escuchando? Sí, señor magistrado. Proceda, por favor, a cumplir con lo que dice la ley, esto es, a comunicarle al indiciado cuáles son los hechos por los que le va a formular imputación, verbalmente. Claro que sí, si no estamos preparados para hacer esta audiencia bajo las condiciones que la ley establece, no tengo ningún inconveniente en aplazarla. Pero no podemos permitir que nos salgamos de los marcos normativos. Así es. No hay problema, señor fiscal, si no está preparado para hacer la imputación tal como la ley dice. No hay problema. Aplazamos la audiencia. Señor magistrado, pero estamos preparados. No podemos permitir que se vaya a actuar por fuera de los parámetros normativos. Entonces, por favor, si va a formular la imputación, entre a comunicarle verbalmente al indiciado cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y sucinta por los que le va a formular la imputación. Gracias, señor magistrado. ¿Me está escuchando? Sí, señor. Gracias. En punto a las directrices por usted establecidas, señor magistrado, la Fiscalía procede, de conformidad con el artículo 288 de la Ley 906 del 2004, a imputar al doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar los siguientes hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y sucinta. Para el efecto del desarrollo de la audiencia, su señoría, la Fiscalía, pues, en cumplimiento de este artículo 288, procede a identificar al indiciado. Segundo, hará una breve y clara exposición de los hechos jurídicamente relevantes e igualmente, y finalmente, la información acerca de la posibilidad de allanarse a cargos. En cuanto a la identificación del indiciado, se tiene que el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, con la cédula de ciudadanía número 85.448.338, expedida en Santa Marta, nacido el 3 de octubre de 1966 en Santa Marta, Magdalena, con 56 años de profesión abogado, con maestría en dirección universitaria, hijo de Carlos y Dora, estado civil casado, dirección registrada en la hoja de vida en la calle 12, número 16B47, urbanización Riascos, y calle 133, número 180, apartamento 303, Torre A, Sintana, de la ciudad de Santa Marta. Igualmente, su señoría, teniendo en cuenta la calidad foral que el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar desempeña en la actualidad, atendiendo que ostenta el cargo de gobernador del departamento del Magdalena para el periodo constitucional 2020 a 2023, precisando que los hechos atribuidos tuvieron lugar cuando se desempeñó como alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, que lo fue en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2015. Frente a los hechos jurídicamente relevantes, su señoría, es de precisar que la Fiscalía va a abordarlos desde la adecuación típica de cada uno de ellos. Es decir, vamos a iniciar
con el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales que se le atribuye al doctor Caicedo Omar, en tanto que en el periodo comprendido entre el 6 de octubre al 31 de diciembre del 2015, vulneró los principios y requisitos esenciales de la contratación pública de eficacia, transparencia, economía y planeación por el trámite y celebración del contrato de obra número 480 del 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682.393.503 pesos, suscrito entre el entonces alcalde del distrito de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, y la empresa MCI Ingeniero Contratistas Limitada, representada para ese momento por el señor Gilberto Amado Bernal, cuyo objeto era la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, Santa Marta, con un plazo de ejecución a diciembre 31 de 2015, es decir, de 2 meses y 3 días. No obstante, la ejecución de la obra se prolongó por 4 años y se adicionó en dinero por valor de 1.340.536.123 pesos para un costo total de la obra por 4.291.168.976 pesos. A lo que se debe agregar que pasados más de 7 años a la fecha, es decir, a la última presencia o inspección al lugar que hizo la Fiscalía el 13 de febrero de 2023, no se había cumplido el objeto contractual, pues el Coliseo de Gaira no ha sido puesto al servicio de la comunidad. En cuanto a lo anterior, se tiene que, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, que en el ámbito funcional de usted como alcalde del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, en materia de contratación pública que se recoge en el Manual de Contratación del Distrito vigente para el año 2015, se consagró que usted era el representante legal de este ente territorial y ordenador del gasto, con la competencia para adaptar toda la contratación y adicionalmente estaba facultado para delegar total o parcialmente la competencia para expedir los actos inherentes a la actividad contractual, es decir, realizar los procesos de selección y celebrar los contratos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo, ejecutivo o sus equivalentes. En este sentido, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, a usted como alcalde se le imputa que tramitó y celebró sin la observancia de los requisitos legales, afectando los principios de la función y contratación pública de eficacia, transparencia, economía y planeación descritos en la Constitución Política en el artículo 209, en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1510 del 2013 respecto del solicitado contrato 480 del 2015 por las siguientes razones. Con relación al trámite, que hace parte de esa fase precontractual, se desarrolló sin observar los requisitos legales esenciales, las cuales se identificaron específicamente en la elaboración de los estudios previos, en el pliego de condiciones y en la selección objetiva del contratista. En relación con las irregularidades encontradas en los estudios previos sin el cumplimiento, es decir, sin el cumplimiento mínimo de los requisitos exigidos, se tiene que no se identificó ni definió de manera concreta la necesidad que se pretendió satisfacer. Es decir, la necesidad identificada por la alcaldía se basó en el poco espacio público que existía en la ciudad de Santa Marta para la recreación y el deporte y por el deterioro de algunos espacios públicos. Y no se fundamentó en la necesidad de adecuar espacios o escenarios para los 18º Juegos Bolivarianos a realizarse en la ciudad de Santa Marta para el año 2017. Al ser escogida esta ciudad para llevar a cabo estas justas deportivas el 15 de noviembre del 2013, siendo precisamente el Coliseo Gaira
una de las obras públicas que fue destinada y utilizada para la inauguración de este evento deportivo y llevar a cabo algunas de las justas deportivas sin que se hubiese terminado la obra. Lo anterior, señor Caicedo Omar, es esencial frente a toda la edificación de un proceso contractual, por cuanto de la identificación real de la necesidad a satisfacer depende la elaboración del presupuesto, así como la preparación de los estudios técnicos como el de suelos, los planos de cimentación, los planos estructurales y en general las especificaciones técnicas de construcción, todo lo cual se constató en la indagación que fueron totalmente deficientes, herramientas que son necesarias para el inicio y el adecuado desarrollo del proyecto de obra. Señor fiscal, le voy a hacer un comedido y respetuoso llamado. Está haciendo una exposición argumentativa, justificando probatoriamente por qué esto, por qué lo otro. Realmente la imputación debe ser algo más sencillo y limitarse a lo que son los hechos, sin que tenga por qué presentarse juicios valorativos para un alegato de clausura en el juicio oral. Le agradecería en aras de la brevedad y de la claridad y de la sencillez de esta audiencia que nos limitemos a exponer los hechos, como dice la ley. Su señoría, lo estamos tratando de hacer de la mejor manera. Sí, pero es que, a ver, doctor, es que está introduciendo unas valoraciones, unas justificaciones de orden probatorio. Realmente este no es el escenario para hacer ese tipo de exposiciones. Completamente pertinentes en un alegato de clausura, en la culminación del juicio oral, claro que sí. Pero aquí no. Aquí lo que la ley nos dice es que se le comunique al imputado, o en este momento indiciado, los hechos. No tiene por qué exponerse ninguna argumentación ni justificación de ninguna clase, ni probatoria ni de ninguna otra, sino simplemente la exposición de los hechos. ¿Cuáles son los hechos que a su juicio encajan en el tipo penal que describe el delito o delitos que va a imputar? Eso es básicamente. Le agradezco, señor fiscal, que acatemos estas precisiones y nos sujetemos a lo que la ley dice. Sí, su señoría, procedo entonces de conformidad para efectos de precisar cuáles fueron las irregularidades que se presentaron esenciales en el trámite. Estamos en el trámite de la celebración del contrato 480 del 2015. Claro, sí, pero la exposición de esas irregularidades es de orden descriptivo. No se tiene por qué argumentar y justificar, basta con decir, enunciar cuáles fueron las irregularidades, enunciarlas. Perfecto, su señoría. El segundo punto, aparte de no establecer la necesidad concreta, real, del objeto del contrato, también, en segundo punto, la matriz de riesgos previsibles fue deficiente al no estimar, tipificar y asignar riesgos previsibles en la etapa de planeación con el propósito de amparar todo el proceso contractual del inicio. Igualmente, el plazo de ejecución determinado no fue acorde al objeto a contratar, como tampoco la complejidad de este, en la medida en que se estipuló un plazo insuficiente en el que era imposible ejecutar la obra. El contrato tenía un plazo de terminación hasta el 31 de diciembre del 2015, es decir, de 2 meses y 3 días. Sin embargo, ante estas deficiencias técnicas presentadas en la fase precontractual, se entregó la obra hasta el 11 de abril del 2019 y se liquidó hasta el año 2022. Igualmente, el trámite y obtención de la licencia de construcción se realizó con posterioridad a la fecha de terminación de contrato. La solicitud de la licencia de construcción fue radicada hasta el 7 de julio del 2017 y la expedición se dio hasta el 8 de septiembre de este mismo año, es decir, del 2017. Esta afectación también incluyó que
se inició la obra sin contar con los planos de cimentación y estructura completos, firmados y sellados debidamente por la autoridad competente, en este caso, la Curaduría Urbana número 2 del distrito de Santa Marta, todo lo cual evidencia la falta de planeación en el proceso contractual. No se estableció igualmente el costo real del contrato. Este fue tramitado con un costo por debajo del real debido a la falta de estudios previos y planeación del proyecto, encontrándose que el valor real era de 3.515.269.892 pesos y no de 2.682.393.503 pesos con 75 centavos, vulnerándose de esta manera el principio de planeación. En los estudios previos aparecen dos informes geotécnicos o estudios de suelo, uno de diciembre de 2014 y otro de fecha 3 de diciembre del 2015, es decir, que es posterior este último a la celebración e inicio del contrato, cuya acta de inicio data el 30 de noviembre del 2015. En estos informes se observa y se pudo determinar que existe una diferencia estructural sobre la forma de cimentación. En el primero de diciembre del 2014 se consideró factible utilizar un sistema de cimentación superficial tipo zapata aislada en concreto reforzado y a una profundidad de desplante de las zapatas de 1 metro con respecto al nivel del terreno actual. Y en el segundo, que fue el empleado en la obra, a pesar de ser posterior, se indicó que serían 2 apiques con una profundidad de 250 metros. Igualmente, en el informe de geotecnia de diciembre 3 del 2015, se utilizó lo relacionado con la cimentación del proyecto en cuanto al tipo de concreto, que era utilizar un concreto ciclópeo con el propósito de dar estabilidad y rigidez a la cimentación con una proporción de 40% de piedra y 60% de concreto, situación que generó costos adicionales para el contrato. Asimismo, en los planos de cimentación E11 y E12 de febrero de 2015, que contiene todo el sistema compuesto por zapatas, vigas y columnas con sus respectivas dimensiones, no concuerdan con las cantidades de obras indicadas en el presupuesto inicial e implicó adicionar el contrato. En este mismo sentido, no fue considerado en los estudios previos la actividad de suministro e instalación de concreto F1C4000 TCI premezclado de planta para el tanque subterráneo con capacidad de 16 metros cúbicos de agua, técnicamente importante ante la problemática de agua del distrito de Santa Marta. Igualmente, tampoco fueron considerados en los planos estructurales e iniciales el suministro de este concreto premezclado de planta para el muro pantalla de concreto armado horizontal, lo cual hace parte del cerramiento del proyecto en los linderos de los 2 predios aledaños. Igualmente se obvió dentro de este ítem que hace parte de la base del soporte de la cancha utilizar este tipo de concreto autonivelante para la consolidación de las especificaciones técnicas que requería la cancha del Centro Deportivo de Gaira, indispensable para el proceso constructivo. Tampoco se ubicó en los diseños iniciales ni en la obra el suministro e instalación de este tipo de concreto para la columna circular de concreto armado de hasta 3 metros de altura libre, tamaño máximo de agregado, con manejabilidad blanda y vertido con los medios mecánicos requeridos y específicos para indispensable para todo este proceso constructivo que requería la adecuación del Coliseo Gaira. Igualmente no se encontró en el presupuesto inicial de la cubierta del Coliseo la actividad de suministro e instalación de caballetes metálicos, lo cual es una parte importante de la estructura de cubierta. Tampoco se encontró en la documentación analizada de los estudios previos
la viabilidad técnica del proyecto, con el cual se afectó lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que establece la obligación de las entidades estatales con anterioridad al proceso de selección o a la firma del contrato, verificar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar. Otra de las irregularidades que se observó en estos estudios previos es que las obras de redes eléctricas contempladas en esta etapa precontractual fueron deficientes en los diseños, teniendo que ajustarse como exigencia para la aprobación de las instalaciones como escenario deportivo, y se debió prever ello desde la etapa de planeación, puesto que se debía realizar un diseño acorde a los escenarios deportivos proyectados adecuados. Aunado a lo anterior, profundiza toda esta falta de planeación, eficacia y responsabilidad en el trámite del proceso precontractual, que los planos del proyecto solo fueron entregados al contratista de obra el 2 de diciembre del 2015, es decir, 1 mes y 5 días después de adjudicado y celebrado el contrato por el doctor Carlos Eduardo Caicedo. De otra parte, el documento previo denominado Análisis del Sector Económico y de Oferentes no señaló el valor del contrato, como tampoco los precios que soportaban dicho valor, de lo cual se advierte que se desconocieron los parámetros de un análisis económico del valor del contrato, con constancias de cotizaciones, de consultas de variación de precios históricos derivados del índice de precios al consumidor en cada año, como tampoco del análisis de los fenómenos económicos que hayan implicado fluctuaciones importantes en el comercio del bien o del servicio de los precios del valor del contrato. El segundo aspecto estructural que determina esas irregularidades esenciales en el contrato 480 es en relación también con el pliego de condiciones definitivos. La Alcaldía de Santa Marta publicó un pliego de condiciones cuyos requisitos técnicos habilitantes no fueron proporcionales a la magnitud o complejidad del objeto a contratar, al no garantizar la libre concurrencia, siendo estos restrictivos porque sesgaron y excluyeron la pluralidad de oferentes, lo que no permitió salvaguardar el principio de transparencia por las siguientes razones que comportan los hechos jurídicamente relevantes frente al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Y es, primero, al revisar al momento de ejecución del contrato y el objeto, se observó que el requisito exigido al solicitar que la sumatoria de los contratos a acreditar fuera superior a 2 veces el valor del presupuesto es una exigencia alta frente a los requisitos exigidos en este tipo de contratación y no permitía la pluralidad de oferentes, siendo un requisito habilitante restrictivo. Igualmente observó que en el requisito de experiencia específica incluyó rangos y fechas determinadas para la acreditación de los contratos, cuando lo que se debe exigir es un rango por años, generando así igualmente un requisito habilitante restrictivo que no permitió la pluralidad de oferentes. Los requisitos habilitantes exigidos para el personal mínimo también no fueron acordes a la naturaleza, complejidad y cuantía del proyecto, ya que la entidad para el cargo de director de obra exigió una experiencia mínima de 20 años y acreditación en edificaciones de uso institucional o en polideportivos en mínimo 5 contratos. Requisitos habilitantes no habituales por obras similares y de mayor cuantía que se ejecutaron en el mismo ente territorial, lo que hace igualmente que este requisito sea restrictivo y excluyente para efectos de que existiera una pluralidad de oferentes. Lo mismo se logró identificar con los requisitos exigidos para el residente de obra, toda vez que exigió un mínimo de 15 años de experiencia, cuando lo usual en este tipo de obras es una experiencia entre 5 y 10 años, además de acreditar una experiencia en la ejecución de un contrato con un rango y fecha definida, lo que permitió corroborar
que en el pliego de condiciones la alcaldía de Santa Marta, bajo la administración de Carlos Eduardo Caicedo Omar, incluyó estos requisitos habilitantes, restrictivos y excluyentes que no permitió, como lo señalamos, la pluralidad de oferentes. En relación con el requisito capacidad financiera, que busca establecer unas condiciones mínimas que reflejen la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Frente a esta variable, la alcaldía de Santa Marta estableció que en estos índices de liquidez, endeudamiento y de cobertura de intereses fueran mayores a los índices de endeudamiento y de cobertura de intereses que establecía la Agencia de Colombia Compra Eficiente, lo que siguió generando una restricción y limitación para que oferentes interesados pudieran participar en la licitación. Lo mismo se dio frente a los indicadores adicionales que incluyó el ente territorial en el pliego de condiciones relacionadas con el capital de trabajo y patrimonio, estableciendo índices altos comparados con los señalados en la Agencia Colombia Compra Eficiente y asimismo en contratos de cuantías similares o mayores desarrollados por la misma alcaldía de Santa Marta, lo cual hizo que todo esto generara unos requisitos restrictivos que sesgaron la pluralidad de oferentes interesados en participar en la licitación. Lo mismo se presentó en relación con el requisito habilitante de capacidad organizacional, que es un indicador exigido en el pliego de condiciones asociados a la rentabilidad sobre el patrimonio de actos del proponente, y que por parte de la administración distrital se exigió unos superiores a los establecidos por Colombia Compra Eficiente, lo cual siguió generando esta exclusión de otros contratistas interesados en participar en la licitación. Y el tercer aspecto que también se vulneró dentro de esta fase precontractual fue en relación con la selección del contratista, que tampoco fue objetiva. En relación con ello, o con este aspecto, podemos decir, se estableció que en el pliego de condiciones elaborado por la Alcaldía Distrital de Santa Marta se señalaron condiciones, plazos y procedimientos de evaluación no objetivos, porque se establecieron requisitos habilitantes técnicos y criterios de selección que no fueron orientados con el principio de proporcionalidad, de acuerdo a la naturaleza, valor y alcance del contrato. Y también fueron restrictivos, toda vez que no permitieron satisfacer el interés público. De allí que solo se presentó una sola oferta, es decir, únicamente un interesado que fue la empresa MCI Ingenieros Contratistas Limitada. En los pliegos no se contempló que los contratos presentados por el oferente tuvieran una relación con el objeto del proceso de la licitación. Tampoco en los pliegos no se exigió para el oferente la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. Igualmente, respecto del índice de liquidez exigido en el pliego de condiciones, es mayor o igual a 3, que es superior y triplica el índice establecido por la Agencia Colombia Compra Eficiente, que es mayor o igual a 1. Frente al índice de endeudamiento exigido en el pliego de condiciones, estableció que fuere menor o igual a 0.5 o 50%, que es más exigente comparado con el índice establecido por la Agencia Colombia Compra Eficiente, que es decir, que es de 0.7 o igual al 70%. En el índice de cobertura de intereses exigido en el pliego es mayor o igual a 5, que es superior y quintuplica el índice establecido por Colombia Compra Eficiente, que es mayor o igual a 1. En punto a los criterios de ponderación que permitirían escoger la oferta más favorable, no fueron acordes a la modalidad de la contratación, toda vez que se le asignaron 500 puntos al personal, condición que es únicamente viable en los contratos de consultoría.
Aunado a lo anterior, el comité evaluador no realizó una valoración técnica correcta al único proponente, AMCI Ingenieros Contratistas Limitada, en la evaluación de la oferta detallada en el título 7 del pliego de condiciones sobre requisitos de calidad, que además comprendía los factores de organización y metodología de trabajo, organigrama y programación de obra. Además, en esta evaluación técnica no se tuvo en cuenta que el proponente hiciera entrega de unos documentos indispensables para efectos de valorar su capacidad frente al requisito habilitante. Y es en relación con los siguientes documentos que corresponden al diagrama CPMP, cuadro de rendimientos, duración de actividades, que hace referencia a establecer los riesgos que se pueden observar en el desarrollo del proceso contractual. Igualmente, en relación con la variación, comprobación de plazo propuesto, tampoco se incluyó esta variable dentro de la propuesta presentada por el único proponente. Igualmente, en relación con los diseños que corresponden a los diagramas de GAN de inversión general, para efectos también de establecer la ruta crítica que se puede presentar en desarrollo de un proceso contractual. Lo mismo se dio frente a la inexistencia de los gráficos comparativos de flujos de fondo de la empresa para efectos de garantizar un adecuado desarrollo de todo este proceso contractual. En consecuencia, según el pliego de condiciones, el no cumplimiento de estas consideraciones daría lugar a la calificación con 0 puntos. Sin embargo, el único oferente y posterior contratista le fueron asignados 600 puntos. Asimismo, y respecto al programa de la obra, a la programación de la obra, se determinó que el proponente no hizo entrega de todo lo requerido en el pliego de condiciones para ser evaluado en la programación de obra. Únicamente se limitó a la certificación del formato anexo número 4. A pesar de todo ello, el Comité Técnico Evaluador no realizó ninguna solicitud al proponente para que subsanara e hiciera entrega de la información solicitada en el requerimiento de programación de obra. Con estas circunstancias relacionadas con el trámite de esta contratación, especialmente en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en la selección objetiva del contratista, representaron que se vulneraran los principios de eficacia, transparencia, economía y planeación previstos porque el entonces alcalde distrital de Santa Marta, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, lideró el trámite de la contratación. Tenía la competencia y obligación de evaluar correctamente por el acompañamiento del comité de contratación de la alcaldía, además que ostentaba como alcalde distrital el control y orientación de los integrantes de este comité de contratación. Con relación a la celebración del contrato sin observar los requisitos legales esenciales, que ya estamos en la fase contractual, se tiene que el contrato fue celebrado por el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar en su condición de alcalde distrital de Santa Marta, sin verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales legales establecidos en la Ley 80 de 1993, que constituyen solemnidades ineludibles en la fase precontractual. En este orden se tiene que conforme a ese incumplimiento de los requisitos legales esenciales en esta fase, en la fase del trámite del contrato y que fueron descritos anteriormente,
y que lideró directamente el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien personalmente adjudicó el contrato mediante la resolución 759 del 27 de octubre del 2015. Entonces se destaca que al momento de firmar el contrato, el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar conocía especialmente que no se tenían los estudios previos y diseños de... Bueno, señor fiscal, un nuevo llamado muy comedido y respetuoso. Ya usted nos ha descrito una serie de irregularidades que a su juicio se cometieron en este contrato. Ya lo otro son valoraciones que no vienen aquí a cuento desde el punto de vista de lo que es la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y concisa. ¿Tiene alguna otra irregularidad que va a exponer como hecho? Sí, su señoría. Entonces prosigamos y evitemos argumentaciones propias ya de un alegato de clausura, por favor. Limitémonos a lo que son los hechos, lo que es enunciado, que a su juicio, como ya lo expuse, se adecue a la descripción típica del delito o delitos que vaya a imputar. Gracias, señor. Sí, precisamente el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales se da precisamente en el trámite, como ya lo hemos señalado, y en la celebración del contrato sin observar los requisitos legales esenciales, que es el punto que vamos a desarrollar de una manera clara y sucinta, siguiendo sus directrices, señor magistrado. Y es en relación a que, en relación con la celebración del contrato, frente a este aspecto en particular, se afectaron esencialmente los principios, los requisitos esenciales relacionados con la capacidad del contratista, que se advierte desde la evaluación técnica, como lo hemos señalado, para no repetir lo que ya hemos planteado en relación con las deficiencias en la evaluación técnica. Y con el objeto y causa del contrato, también se pudo determinar que estos fueron incumplidos en la medida en que fueron generados por la falta de planeación y la inviabilidad técnica incompleta de los estudios previos del proyecto, como ya lo hemos anunciado. Igualmente, se pudo determinar que se afectó, obviamente, el objeto y causa del contrato, precisamente porque no se contaba con la licencia de construcción, lo cual se incumplió lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio número 1077 de mayo 26 del 2015 en sus artículos 2, en su artículo 2.2.6.1.4.11 vigente. Todo eso llevó, su señoría, a que con estas afectaciones, con estas irregularidades esenciales en el trámite y celebración del contrato, la obra tuviese que ser prorrogada en un término de más de 12 meses, que conllevó a que se prolongara de esa manera el término de ejecución del contrato, y adicionalmente se adicionó su valor por valor de 1.340.536.123 pesos. Eso ya lo había expuesto, doctor, eso ya lo había expuesto. Yo, por favor, le agradecería mucho que tenga en cuenta las recomendaciones de evitar las repeticiones. Sí, su señoría, estoy en eso, estoy tratando de ser muy consciente. Ya lo había expuesto, doctor, eso ya había expuesto, y la recomendación que respetuosa y comedidamente le he hecho es que evitemos repeticiones, por favor. Sí, su señoría. En consecuencia, su señoría, conforme a los hechos jurídicamente relevantes que se han expuesto, estos se adecúan al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que es cometido en calidad de coautor por parte de Carlos Eduardo Caicedo Omar, en tanto mediaba una relación de jerarquía y tutela de la función pública respecto de los servidores públicos involucrados,
como alcalde del distrito. Ya, sí, doctor, no tiene que justificar, valorativamente. A ver, doctor, no hay necesidad de que justifique por qué a su juicio, por favor, ¿me está escuchando, doctor? ¿Me está escuchando? Sí, señor. No hay necesidad de que justifique. A ver, ¿me está escuchando? No hay lugar a que justifique por qué hay lugar a esa imputación. Simplemente le imputa, ya si se llega a un juicio oral, usted allá expondrá por qué a su juicio sí es responsable el imputado de ese delito, pero en la audiencia de imputación es simplemente un acto de comunicación. Es comunicarle al indiciado en este momento cuáles son los hechos y cuál es el delito objeto de imputación. No tiene por qué haber valoraciones concernientes a responsabilidad, por qué sí incurrió en el delito. No, eso ya sería si se llega al juicio oral para que los ponga en su alegato de clausura. En este momento simplemente dígale el delito que le imputa y ya, si hay algún otro, pues los que sea. Pero no hay necesidad de argumentar por qué la imputación. Entonces, conforme a los hechos jurídicamente relevantes, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, estos se adecúan típicamente al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, previsto en el artículo 410 del Código Penal, que señala que el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales o celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 65 a 216 meses y multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones de 80 a 216 meses. Ahora, en relación con los hechos jurídicamente relevantes, en relación con el delito de peculado por apropiación agravada. Frente a este delito y en relación con los hechos jurídicamente relevantes, se le atribuye a usted, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, como alcalde del Distrito Turístico Histórico de Santa Marta, la comisión del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, cometidos durante el periodo comprendido entre el 28 de octubre al 31 de diciembre del 2015, con efectos posteriores vigentes y a considerar a la fecha ante la apropiación sin justa causa de dinero del distrito en favor del contratista MCI Ingenieros Contratistas Limitada, cuyo representante legal era Gilberto Amado Bernal. Esto a consecuencia ineludible, podamos decir, de la deficiente planeación técnica, administrativa y económica inicial del proyecto. La apropiación injusta de dineros del distrito de Santa Marta en favor del contratista, señor Caicedo Omar, fue producto del sobrecosto de la diferencia total encontrada en 1. Cantidades de obra, 2. Precios unitarios del contrato, 3. Sobrecostos en materiales eléctricos y 4. Diferencias encontradas en la inversión del anticipo y los soportes que no corresponden a lo estipulado en el manejo de esto. Frente al primer aspecto, diferencias de precios unitarios encontradas a la luz del contrato 480 del 2015, se tuvo en cuenta, para efectos de establecer estos sobrecostos, el valor unitario de los ítems representativos medibles, confrontados con los registros del acta parcial de obra número 5, que corresponde a la liquidación del contrato de fecha 7 de febrero de 2022 con los precios del mercado. Y esto arrojó una diferencia de sobrecostos que se pudo determinar de 215.153.966 pesos con 19 centavos como con sobrecostos. Frente al segundo aspecto al cual hemos hecho referencia, en cuanto a la diferencia de cantidades de obra frente al contrato 480 del 2015,
se pudo establecer para efectos de determinar los sobrecostos, se parte de la base de las cantidades de obra ejecutadas y en particular los ítems representativos medibles dentro del contrato 480 del 2015, donde se procedió al ejercicio de cuantificación y comparación de las cantidades ejecutadas versus las canceladas, concluyendo así que hubo menores cantidades de obras ejecutadas a las liquidadas por valor de 264.205.696 pesos con 75 centavos. En punto a ello, se puede concluir que en relación con la diferencia de cantidades de obra y costos, se consolida un universo de sobrecostos por valor de 479.359.662 pesos con 94 centavos. Igualmente, frente al análisis de sobrecostos en materiales eléctricos, frente a los componentes asociados a estos materiales eléctricos utilizados para ejecutar la obra eléctrica del Coliseo Deportivo de Gaira Santa Marta, se tiene que también se verificaron unos sobrecostos en el material. Al cotejar el análisis de precios unitarios identificados en el ítem 5.4, e incorporarle al valor unitario de la luminaria AT Aeroled 500 vatios en el costo directo. Es decir, se cuantificó y se pudo constatar del precio del mercado versus el precio de costo directo del contrato de obra 480 del 2015. Y se estableció una diferencia de 26.324.121 pesos. Igualmente, se pudo identificar en relación con estos sobrecostos, en relación con los materiales eléctricos de la obra, otro valor por 26.178.610 pesos respecto del costo cobrado de algunos materiales e insumos eléctricos en proporción a las cantidades y especificaciones técnicas aportadas en el acta de fecha 9 de marzo del 2022 de liquidación bilateral del contrato de obra número 480 del 2015. En consecuencia, se pudo observar y determinar que en proporción a las cantidades y especificaciones técnicas aportadas en la liquidación de fecha 9 de marzo del 2022, hay un sobrecosto de materiales eléctricos sumando estas dos cantidades de 52.502.731 pesos. Igualmente, en relación con el análisis de los dineros del anticipo del contrato, al establecer que el anticipo correspondiente al contrato ascendió a la suma de 1.341.196.751 pesos con 87 centavos, recursos que el alcalde Caicedo Omar comprometió a entregar con la celebración del contrato y que se pagaría previa aceptación de la garantía única por parte del distrito. Y estos recursos que se giraron a la fiducia Bancolombia el 5 de febrero del 2016 fueron generados a través de 26 pagos a los proveedores a partir del 15 de febrero del 2016 hasta el 2 de mayo de este mismo año. Encontrándose así que, teniendo en cuenta que el valor del anticipo ascendió a la suma de 1.341.196.751 pesos con 88 centavos y que los pagos que desembolsó la fiducia
ascendieron a 1.339.418.594 pesos con 87 centavos, se generó una diferencia de de la comparación y constatación que se hizo de los pagos a los proveedores de 1.339.418.594 millones con 87 centavos, y comparado esto con los soportes, las facturas que presentó el contratista, que ascienden a 1.180.326.838 pesos con un centavo, se encuentra una diferencia entre los pagos efectuados por la fiducia a los proveedores y los soportes y facturas presentados por el contratista, una diferencia de 159.089.756 pesos con 86 centavos. En resumen, tenemos, señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, en relación con el peculado por apropiación en favor de terceros correspondientes a estos 3 ítems que fueron identificados en relación con las cantidades de obra y precios del contrato 480, que ascendió a la suma de 479.359.662 pesos, y los sobrecostos en el suministro de materiales eléctricos de 52.502.731 pesos, y la trazabilidad del anticipo, que fue soportado incluso a través del OTROSIN número 1, con una diferencia, como lo hemos señalado, de 159.089.089.556 pesos, para un total de detrimento patrimonial del erario del distrito de Santa Marta de 690.591.949 pesos. En consecuencia, se representa una apropiación injusta de los recursos del Estado, conforme se ha podido determinar del análisis en relación con estas variables e indicadores que afectaron las finanzas del distrito turístico del histórico de Santa Marta. Hechos jurídicamente relevantes que se adecúan a lo consagrado en el artículo 397 del Código Penal colombiano, modificado por el artículo 14 de la ley 890 del 2004. Al señalar que el servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales, de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 96 a 270 meses, multa equivalente al valor de lo apropiado, sin que se supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por el mismo término. Si lo apropiado supera el valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta la mitad. La pena de multa no superará los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para efectos, señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, y precisar la cuantía que de pronto en la sumatoria, por la premura que se me está exigiendo en este momento, para efectos de precisar el valor total, corresponden a 690.951.949 pesos. Igualmente, se debe destacar que en la comisión de los delitos contra la administración pública que se le están imputando
doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, se aplican las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el Código Penal en el artículo 58, numeral 1 y 10. En tanto, la conducta punible fue ejecutada sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Y esto se refleja precisamente conforme al certificado de disponibilidad presupuestal número 1088. No, señor Fica, no hay necesidad que sustente probatoriamente sus tesis. Basta con que haga la comunicación, la sustentación probatoria, reitero, de llegarse al juicio oral, le corresponde hacerlo allá en su alegato de clausura. Siguiendo sus directrices, señor magistrado, cumpliéndolas a cabalidad para efectos de evitar posteriores circunstancias que inhabiliten las fases procesales subsiguientes, la Fiscalía señala que igualmente, frente a estas circunstancias de mayor punibilidad del numeral primero, también concurre la del numeral 10º, en el entendido que obró con coparticipación criminal en el desarrollo de estas conductas contra la administración pública. Igualmente, se debe señalar que también se advierte la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 55, numeral primero del Código Penal, referente a la carencia de antecedentes penales. Y finalmente, señor fiscal, una aclaración. Estas circunstancias de agravación punitiva genéricas, ¿usted las está imputando respecto a los dos delitos o solo frente al peculado? Frente a los dos delitos, su señoría. Ok, gracias. Y finalmente, frente a la información que la Fiscalía debe hacer sobre la posibilidad de allanarse a la imputación y obtener la rebaja de la pena de conformidad con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, con la cual se expresa al doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar que conforme al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal se aceptan los cargos que la Fiscalía le acaba de formular. Dicha aceptación comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible. Esta aceptación, señor Caicedo Omar, puede ser total, se acepta los cargos de manera integral, como la Fiscalía los ha formulado, o parcial, se acepta uno de estos delitos. Igualmente, se debe tener en cuenta en este momento la obligación que tiene de reparar a la víctima de estos delitos que han afectado a la administración pública, en atención a lo dispuesto en la sentencia del 27 de septiembre del 2017, proferida dentro del radicado 39831 por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, en virtud de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 906 del 2004, se le exhorta sobre la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro dentro de los 6 meses siguientes a la imputación que hoy la Fiscalía le está formulando. En punto a establecer, y finalmente, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, que las conductas que se le han sido atribuidas son dolosas, porque al realizar estos hechos
lesionó un concurso material heterogéneo y sucesivo al bien jurídico de la administración pública, protegido por el Código Penal, lo cual hizo sin advertirse justa causa para ello. Y esto lo hizo con las irregularidades que fueron... Ya, señor fiscal, ya estamos entrando en repeticiones. Creo que ya ha concluido su formulación de imputación, o si le falta algo de lo que es comunicación de hechos jurídicamente relevantes y de delitos imputados, me dice. Pero no vamos a permitir repetición, ni vamos a permitir argumentación. Acerca de por qué él es responsable de esos delitos, en este momento no es la oportunidad para hacer ese tipo de disertaciones. Señor magistrado, dejo constancia. Si le falta algo con relación a lo que es la imputación, esto es comunicación de hechos jurídicamente relevantes y delitos imputados, pues puede proseguir. Si no, pues nos da pena, pero tenemos que darle paso a lo que sigue de esta audiencia. Entonces, su señoría, en los anteriores términos, siguiendo sus directrices, como lo ha señalado, con las interrupciones y lineamientos que ha señalado a la Fiscalía General de la Nación. Sí, señor fiscal, es que me ha tocado interrumpirlo, me ha tocado interrumpirlo porque desde el comienzo, a pesar de que le puse de presente y le solicité, comedí respetuosamente, que nos ciñamos a lo que dice la ley, pues no fue estrictamente acatado y por eso me vi en la necesidad, pero fue una necesidad debido a que las recomendaciones de ceñirnos estrictamente a la ley no fueron tenidas en cuenta. Por eso me vi en la obligación como juez director del proceso, de la que emana la obligación de controlar que no hayan dilaciones injustificadas. Me vi precisado a interrumpir, pero fue en vista de la necesidad generada por lo que ya he expuesto. Reitero, si le falta comunicar algo de hechos jurídicamente relevantes y delitos, puede proseguir. Si no, concluyamos, por favor. Entonces, su señoría, conforme usted lo ha señalado en el transcurso de esta audiencia, la Fiscalía, en los anteriores términos, formuló y formula la imputación al doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, actual gobernador del departamento del Magdalena, con la constancias referidas previamente por parte de esta Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, señor magistrado. A usted, muy amable. Señor Caicedo, le hago saber que esta formulación de imputación en este instante no admite ninguna discusión por parte de la defensa ni de ningún otro interviniente. Sin embargo, si hay algún aspecto que no le haya quedado claro, con mucho gusto le damos la palabra para que usted solicite la aclaración que estime necesaria, o si prefiere que de eso se ocupe su defensor, pero eso sí, advirtiendo que es solicitud de aclaración. No hay lugar aquí a controversia sobre esa imputación, y si de llegar a plantearse, pues nos vemos en la necesidad de quitarle el uso de la palabra. Tiene la palabra, señor Caicedo. Muchas gracias, señoría. Me ha quedado clara la bastante confusa disertación del señor fiscal Leonardo Augusto Cabana. Hemos tomado nota y espero que nuestra defensa técnica actúe en consecuencia. Muchas gracias. A usted, muy amable. Doctor Balbuena, si requiere alguna aclaración porque algo no le haya quedado claro, entonces tiene la palabra para que solicite que se le haga la aclaración que usted estime necesaria. Sí, señor magistrado, solo una aclaración, como quiera que la Fiscalía ha imputado una circunstancia de mayor punibilidad, ¿cuál es la coparticipación criminal? Quisiera que por favor nos aclararan cuál es el tipo de coparticipación criminal frente a cada delito y con quién o quiénes fue que se ejecutó esta, bien sea coautoría o complicidad, no sabemos aún
cuál será el grado que considera la Fiscalía que se cometió en cada uno de los delitos. Muchas gracias. A usted muy amable. Señor fiscal, tiene la palabra para efectos del requerimiento que hace la defensa. Precisamente a ese punto era el que llegaba, que usted me estaba limitando para efectos de poder explicar adecuadamente la formulación de imputación. Sí, pero es que no le está pidiendo, a ver, doctor, seamos precisos y no distorsionemos las cosas. Cuando yo interrumpí es porque iba a entrar en argumentaciones. Eso es lo que no está permitido. Lo que la defensa está pidiendo que le aclaren es que qué clase de coparticipación es la que usted imputa, no es argumentaciones, qué clase de coparticipación es la que te imputa y con quiénes habría sido esa coparticipación. Esa es la aclaración que está pidiendo y es de orden fáctico, no es argumentativo. Tiene la palabra, doctor. Señor defensor, para efectos de aclarar su observación, los delitos fueron cometidos en calidad de coautor por el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omba, como alcalde del Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Santa Marta, quien en su momento lideraba el comité de contratación de la alcaldía. A ver, señor fiscal, digámosle con claridad. ¿Actuó en coparticipación con quiénes? ¿Con quiénes? Actuó en coparticipación con el jefe asesor de la oficina jurídica del despacho, el doctor Adolfo Nicolás Turne Extuve, el secretario de Hacienda, Julio César Torres Castellanos, y el gerente de proyectos de la oficina de contratación, Pablo Lacutir Mercado. A su turno, con el representante legal, el contratista, Gilberto Amado Bernal, el supervisor del contrato, Sander Rodríguez, y el interventor de este contrato, Álvaro García Parra. Estos servidores, contratistas y particulares, tuvieron un aporte criminal funcional y que igualmente viene siendo objeto de investigación aparte por una fiscalía seccional delegada. Bueno, eso ya no está dentro de la solicitud del defensor. ¿Y cuál es la clase de coparticipación que le imputa? Señor magistrado, como coautor ya lo habíamos señalado. Sí, pero él está pidiendo que le aclare cuál es la clase de coautoría que le imputa. Ah, ya. La coautoría es impropia en tanto una división de trabajo en la cual el aforado constitucional generó aportes a los delitos contra la administración pública, tramitando y celebrando bajo la contratación, bajo su competencia legal, a la que tuvo oportunidad de hacer seguimiento con el recurso humano con el que contaba en la alcaldía distrital. Ok. Nos parece que ha quedado clara la solicitud que hizo el defensor. Vamos a dar paso a establecer si el imputado opta por allanarse a los cargos. Previamente le hacemos saber que la Constitución y el artículo 8º, en especial de la Ley 906 de 2004, le conceden una cantidad importante de derechos, dentro de los cuales está el de no autoincriminarse, el de no declarar contra sí mismo, ni contra los parientes en los grados que la Constitución y la ley disponen, a ser oído, a controvertir la acusación, a enfrentar un juicio oral, si a eso hay lugar y si desea, pero también tiene la oportunidad de allanarse a los cargos, evento en el cual se haría acreedor a una rebaja de pena en la cantidad que ya el fiscal le expuso. Por supuesto, a su defensa llamada técnica. Así que le vamos a preguntar si con estas orientaciones opta por
enfrentar el procedimiento ordinario o si mejor se allana a la imputación, pero antes quiero saber si está debidamente asesorado por su defensor o si para decidir este aspecto necesita conversar con el defensor, evento en el cual nos lo dice, y si es el caso le damos algún tiempo prudencial para ese propósito. Lo escucho, señor Caicedo. Señor magistrado, muchas gracias por la aclaración que hace previa a la oportunidad procesal en esta diligencia. Por supuesto, no acepto ni me allano a los cargos que atropelladamente la Fiscalía General de la Nación ha estructurado en mi contra por los hechos que han descrito aquí en relación a este coliseo que está, como usted puede observar, en pleno funcionamiento al servicio de la sociedad. Sí, tranquilo, señor Caicedo, en este momento nos da pena, nos da pena, pero ya, solo queremos escuchar si deseaba previamente alguna conversación con su defensor. De no ser así, pues ya usted nos está tácitamente diciendo que no la necesita y está, entonces, lo único que esperamos escucharle es si se allana o no a la imputación. Así es, señoría. Okay. No se necesita ese tiempo, no acepto los cargos, por supuesto, no me allano a los mismos y me declaro inocente. Muchas gracias. Okay. A usted, muy amable. Conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, es nuestra obligación hacerle saber, y en este momento así lo imponemos, la prohibición de enajenar bienes durante los 6 meses siguientes a la formulación de la imputación, bienes sujetos a registro, efecto por el cual se ordenará librar los oficios correspondientes a las oficinas de registro de instrumentos públicos de Santa Marta, Magdalena, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a las oficinas de tránsito, en especial la de Santa Marta, pero también al ministerio que tenga ese control a efectos de que se haga efectiva en las oficinas donde eventualmente el señor Caicedo tenga bienes sujetos a registro, para que en esas dependencias se tome nota de esta prohibición que es de carácter eminentemente transitorio por 6 meses, como lo dispone la norma que ya cité. Creo que por lo que hace a la formulación de la imputación, no nos resta nada. Señor fiscal, si va a pedir medio aseguramiento, entonces nuevamente le concedemos el uso de la palabra. Si los hechos son los mismos, no parece que sea razonable repetirlos, y si son los que de tales hechos ya hizo en esta audiencia. Tiene la palabra, señor fiscal. Gracias, su señoría. ¿Me escuchan? Sí, señor. La Fiscalía General de la Nación procede a solicitar, con fundamento en lo previsto en el numeral primero del artículo 250 de la Constitución Política y 306 de la Ley 906 de 2004, la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención en lugar de residencia, indicada en el literal A numeral 2 del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, respecto del imputado Carlos Eduardo Caicedo Omar, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 85.448.338, expedida en Santa Marta. Por cuanto de los elementos materiales probatorios
evidencia física e información obtenida permiten inferir razonablemente su responsabilidad como probable coautor de las conductas delictivas de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contenida en los artículos 410 y 397, inciso segundo, del Código Penal. Respecto al trámite y celebración del contrato de obra 480... Señor fiscal, discúlpeme un segundo, por favor, que se me presenta aquí una emergencia que no preví inicialmente, pero es simplemente por un par de segundos. Ya continúa. Disculpen, no, olvidé aquí tener agua a mi lado y sufro de la garganta. Si no tomo esta precaución, posiblemente no pueda continuar. Perdonen por la interrupción y, señor fiscal, entonces, por favor, retome el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Estábamos haciendo referencia en punto a la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento consistente en detención en el lugar de residencia respecto del imputado Carlos Eduardo Caicedo Omar. Por cuanto la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información obtenida que permiten inferir razonablemente su responsabilidad como probable coautor de las conductas delictivas de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contenidas en los artículos 410 y 397, inciso segundo del Código Penal. Esto respecto del trámite y celebración del contrato de obra 480 del 28 de octubre del 2015, suscrito entre el entonces alcalde del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, y la empresa MCI Ingeniero Contratista Limitada, representada legalmente por Gilberto Amado Bernal, cuyo objeto era la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, Santa Marta. En consecuencia, la Fiscalía procederá a abordar las exigencias previstas en los artículos 306, 308, 310 y 313 de la Ley 906 del 2004, que habilitan a la Fiscalía General de la Nación a solicitar la aludida medida de aseguramiento al imputado Carlos Eduardo Caicedo Omar, exigencias legales que se concretan en las siguientes. 1. La identificación del imputado, además de establecer la calidad foral y de servidor público como elemento estructural del tipo frente a las conductas delictivas que se le imputaron, la enunciación de los delitos por los que se solicita la medida de aseguramiento, los elementos de conocimiento necesarios para la sustentación de la medida, esto en punto a la inferencia razonable de participación del imputado en las conductas endilgadas. Igualmente, se hará referencia a la necesidad
de esta medida de aseguramiento, la urgencia de la imposición de la misma, e igualmente hará una aplicación del juicio de proporcionalidad para establecer que la medida solicitada es necesaria, adecuada y proporcional frente al contenido y fin constitucional que se pretende proteger al decretar esta medida de aseguramiento. Frente a la identificación del imputado, podemos decir que se trata del doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, con la cédula de ciudadanía número 85.448.338, expedida en Santa Marta, nacido el 3 de octubre de 1966 en esta misma ciudad, con 56 años, estado civil casado, de profesión abogado, con maestría en dirección universitaria y con dirección registrada en la calle 12, número 16B47, urbanización Riascos y calle 133, número 180, apartamento 303, Torre A, Sintana, en la ciudad de Santa Marta. El doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar actualmente ocupa el cargo de gobernador del departamento del Magdalena, elegido por voto popular el 30 de octubre del 2019 para el periodo constitucional 2020-2023, y se posesionó en el cargo el 1 de enero del 2020 ante la Asamblea Departamental del Magdalena, cargo que ampara el fuero constitucional. Sin embargo, tenemos que precisar que los hechos que hoy se ponen en conocimiento del señor magistrado con función de control de garantías se atribuyen en razón al desempeño como alcalde del distrito turístico. A ver, señor fiscal, eso ya lo expuso. Yo le agradezco que evitemos las repeticiones. Por eso le decía, para efectos de los hechos, puede simplemente, si es que son los mismos, decir que se remite a los que ya expuso, pero obviemos las repeticiones, por favor, que esto nos lleva a un derroche de tiempo injustificado con perjuicio de toda la gente que está esperando que nosotros le resolvamos los casos que aquí ya lleva bastante tiempo represados. Evitemos, por favor, las repeticiones. Señor magistrado, yo sí le pido también un poquito de paciencia porque precisamente ante la observación que ha hecho el mismo... Pero señor fiscal, si los hechos son los mismos, o pregunto, ¿va a solicitar medida de aseguramiento por hechos diferentes a los hechos por los que formuló imputación? ¿Cómo así? No le entiendo, señor magistrado. ¿Hechos diferentes? Pregunto. ¿Va a formular imputación por hechos diferentes, va a pedir medida de aseguramiento por hechos diferentes a los hechos por los que acaba de formular imputación? No, señor magistrado, son los mismos. Eso es. Bueno, si es así, pues basta con que diga que todo esto es por los hechos que ya expuso. Y ya, no repitamos. Bueno, señor magistrado, entonces, para efectos, a ver, es que se me torna un poco limitado, porque entonces los elementos materiales probatorios que entran a determinar esta condición tengo también que mencionarlos. Claro, es que eso es diferente, es que en la formulación de imputación no tenía por qué hacer referencia a medios probatorios. Yo por eso le insistía, limítese a lo que son los hechos, que es lo que la ley nos dice. La ley en ningún momento dice que para formular imputación tenga que probatoriamente justificarla, sino que es comunicación de hechos. La medida de aseguramiento sí es diferente, esa sí es algo que la tiene que sustentar, y la tiene que sustentar desde el punto de vista probatorio, entre otras perspectivas. Eso es diferente. Una cosa es hacer referencia a medios probatorios a partir de los cuales va a sustentar su medida de aseguramiento, esa es una cosa, y otra muy distinta es comunicar los hechos jurídicamente relevantes por los que se formula una imputación. Claro, para la solicitud de medida de aseguramiento sí tiene que presentar una justificación desde el punto de vista probatorio, claro, pero esa es una cosa, y otra muy distinta, repetir los hechos por los que ya formuló la imputación. ¿Me hago entender? Sí, señor magistrado. Ok. Pero permítame también poder desarrollarlos de una manera adecuada.
Claro que sí, pero por supuesto que sí, pero lo que le estoy pidiendo es que evitemos las repeticiones. Ya nos hizo referencia a cuál es el contrato, que a su juicio ilegalmente se hizo y que dio lugar al peculado, eso ya lo tenemos claro, las condiciones en las que tenía el imputado cuando lo suscribió, etcétera. Entonces ya nos lo expuso. Ya sabemos de qué contrato se trata, cuándo fue celebrado, entre qué partes, cuál fue su objeto, cuál fue su valor. Todo eso ya lo sabemos, ya nos lo expuso. Cuáles son las irregularidades que a su juicio se cometieron, todo eso ya nos lo expuso. Eso no se tiene por qué volver a repetir. Prosiga, señorita. Bueno, su señoría, la calidad foral y de servidor público se encuentra acreditada en el informe de investigador de campo número IC 00058-1951 del 14 de agosto del 2020, suscrito por la funcionaria de Policía Judicial Yulia Alejandra Churqui, a través del cual llega copia del certificado electoral del 5 de diciembre del 2019, el acta de posesión 001 del 1 de enero del 2020 y constancia expedida el 19 de junio del 2020 por la Oficina de Talento Humano de la Gobernación, que acredita la condición de gobernador del Departamento del Magdalena del doctor Carlos Eduardo Caicedo. Igualmente se aporta certificación expedida por la Secretaría General de la Alcaldía de Santa Marta, de fecha 4 de junio del 2020, en la que indica que el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar prestó sus servicios como alcalde de Santa Marta en el periodo comprendido del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2015. El segundo aspecto, frente a los delitos por los cuales se solicita la imposición de medida de aseguramiento, tenemos que son los mismos que se hizo referencia en la formulación de imputación correspondiente al de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y del peculado por apropiación, contenido en los artículos 410 del Código Penal y artículo 397 del Código Penal, en el que se incluye el inciso segundo, en tanto que lo apropiado superó el valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En relación con el tercer aspecto, frente a la inferencia razonable de participación del imputado Carlos Eduardo Caicedo Omar en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, que es el tercer tema que se aborda frente a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en punto al grado de conocimiento requerido en este momento procesal, fundado en la existencia de evidencia legalmente obtenida que permita a su señoría establecer la existencia de los delitos y la vinculación del imputado con su comisión. Frente al delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, en este sentido, frente a la probable comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales que se atribuye al doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, entonces alcalde del Distrito Turístico Cultural Histórico de Santa Marta, durante el periodo comprendido entre el 6 de octubre y el 31 de diciembre del 2015, es determinada por la vulneración de los principios y requisitos esenciales de la contratación pública en el trámite y celebración del contrato 480 del 28 de octubre. Señor fiscal, yo creo que nos vamos a ver precisados a suspender esta audiencia, porque es que no se quieren acatar las recomendaciones de evitar las repeticiones. Eso que acaba de decir ya lo había expuesto. Pero si no estamos como bien sintonizados con lo que la ley le exige hacer, pues no hay problema. Suspendemos la audiencia para que se organice, pero en todo caso para evitar estas dilaciones. Ya eso ya lo expuso y ya nos lo está repitiendo y seguramente nos lo va a seguir repitiendo. Si va a hacer la sustentación desde el punto de vista probatorio, pues díganos cuáles son las evidencias a partir de las cuales usted considera que el imputado fue autor o partícipe de los delitos que ya le acabo de imputar.
Pero entremos al grano, porque eso que acaba de exponer ya lo había expuesto. Pero, señor magistrado, si no se puede determinar la existencia de los hechos para efectos de establecer su adecuación típica conforme a... Sí, pero es que nos lo está repitiendo. Mire, usted ya repitió tanto la imputación fáctica como jurídica. No hay necesidad que nos la repita. Nosotros ya tenemos claro a quién le formuló la imputación, por qué hechos y por qué delitos. Eso ya está claro. ¿Para qué lo repite? Eso es lo que yo le estoy, en eso es que le estoy insistiendo. Olvidemos las repeticiones. Nos prometió que va a hacer la sustentación desde el punto de vista del requisito que la ley exige, desde el punto de vista probatorio. Bueno, pues entremos al grano a exponer cuál es su sustento probatorio para pedir la medida. Sin más preámbulos. Señor magistrado, pido suspensión de la audiencia en la medida en que, de la manera como usted lo está exigiendo, me está limitando y creo que tengo que entrar a reconsiderar varios aspectos frente a la intervención que tiene la Fiscalía General de la Nación para solicitar la medida de aseguramiento, que considero se tiene que hacer referencia a una situación fáctica que establezca la probable responsabilidad del imputado y obviamente los elementos materiales probatorios con que cuenta la Fiscalía. Pero de esta manera, como usted está limitando en este momento, obviamente no podría desarrollarla como usted quiere que se haga en este momento. Está bien, así ya lo habíamos anunciado desde el comienzo de la audiencia. No tenemos inconveniente en suspenderla y la programamos. Quedamos pendientes a que solicite usted una nueva fecha y hora para continuarla. Quedamos pendientes de su solicitud, porque esta no es una medida que proceda de oficio. Quedamos pendientes de su solicitud para señalar una nueva fecha y hora para continuar, y esperamos que en esa oportunidad, entonces sí organicemos bien la idea, tengamos muy en cuenta qué es lo que la ley exige para para solicitar la medida de aseguramiento, y nos concentremos en eso sin más preámbulos, sin disertaciones que no vengan al caso, sino que ya nos anunció que va a comenzar por el sustento probatorio, y eso queremos escuchar, que la próxima sesión comience diciéndonos cuáles son las evidencias que tiene en su poder, con las cuales probaría, por lo menos preliminarmente, que el imputado es autor o partícipe de los delitos que le acaba de imputar. Por lo pronto, entonces, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias, muy amables. Quedamos pendientes a la petición fiscal para señalar nueva fecha en orden a continuar esta audiencia. Gracias. Sí, señor. Su señoría, la Fiscalía, teniendo en cuenta lo que usted ha planteado, solicita que se reanude la diligencia el 15 de marzo, miércoles, a la hora que usted así convenga, para efectos de poder evacuar la solicitud. Sí, la próxima semana no es posible porque ya tenemos una agenda un poco congestionada y pesada. Entonces, para la próxima semana no podemos. Tendríamos que mirar una fecha posterior. Además, para que usted tenga tiempo suficiente, organice las cosas y nos las presente claritas, concisas, sin dilaciones, sino al grano, ciñéndonos a lo que la ley dice. Nosotros no estamos aquí apremiando a nadie, lo anunciamos desde el comienzo, estamos dispuestos a suspender en el evento en que le falte organizar las cosas, en fin. Señoría, no me falta organizar las cosas. La próxima semana no podemos. No le falta organizar la audiencia. Lo que pasa es que usted nos está limitando y está generando Sí, es verdad, señor fiscal, que estoy limitando. Sí, es verdad que estoy limitando a lo que la ley dice, porque es que el artículo 29 de la Constitución nos impone el deber de evitar dilaciones injustificadas. Y si yo permito que nos salgamos de los parámetros normativos, estaría incumpliendo el artículo 29 de la Constitución en tanto en cuanto que nos exige, como juez director del proceso, evitar dilaciones injustificadas. Por eso me veo precisado a limitar cuando quiera que, y siempre lo haremos, cuando quiera que se utilicen las audiencias para exponer
asuntos que no tengan lugar en la respectiva audiencia. Entonces, la otra semana no podemos, la programaremos, háganos la solicitud y la programaremos en una fecha posterior, previo a la consulta con nuestra agenda y también los compromisos que tenemos con las audiencias que presiden otros magistrados, en las que también tenemos que intervenir. Bueno, muy amables, de esta forma damos por concluida esta parte de la audiencia. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias, señoría. Feliz término del día para todos. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.
Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.